Hola, buenas tardes. Mi nombre es Simón Ernesto García Heredia y estoy en la materia de electrónica. El tema que me toca hablar es de medición de variables eléctricas. En la siguiente diapositiva elaboro una introducción en la que hablaremos sobre qué va a tratar la tarea, la cual es a continuación. En la presente tarea aprenderemos sobre un caso de Mateo del cual responderemos las preguntas solicitadas y a su vez se comprenderá el concepto sobre qué es una tensión eléctrica, qué es el voltaje con sus respectivas fórmulas y usos. Aprenderemos el uso que se da en la vida cotidiana y por qué es importante comprender los siguientes conceptos para construir nuestros equipos electrónicos. En esta diapositiva anexo lo que es la pregunta y a continuación la voy a leer. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Nos piden ayudar a Mateo a resolver las siguientes dudas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Nosotros colocamos esta definición. La definición de tensión eléctrica y voltaje son similares, pero esto no significa que sean iguales, pues la tensión eléctrica es la capacidad de la corriente de suplir un circuito eléctrico o electrónico de la energía necesaria para poder establecer el flujo de la corriente eléctrica, y el voltaje es el valor necesario para que el circuito funcione de forma óptima, pero eso depende más del circuito en sí y de otros factores externos. Por lo tanto, la relación que tiene la tensión eléctrica, intensidad y el voltaje es directamente proporcional, ya que cuando se aumenta el voltaje o la fuerza electromotriz FEM, da por resultado un aumento proporcional en la tensión a través de un circuito. Con esto nos referimos a que el voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. El voltímetro lo explicaremos más adelante para qué funciona. En la siguiente diapositiva agregué lo que es una nota. ¿Qué quiero decir? Que el voltaje es como la presión. Por ejemplo, si hay mayor presión podemos acarrear más agua. Es lo mismo que el voltaje. Obvio que si sabemos que todo depende de lo que es el conductor. Si uso un excelente conductor, obvio que habrá más voltaje. Si no es tan excelente conductor, habrá menos. Ahora, aquí puse un pequeño comentario que nos dice, en cada país el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, aunque en muchos son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios. O sea, con esto quiero decir que en algunos países son de 220 voltios, en otros pueden diferir, todo depende de la región que uno se encuentre. Ahora, ¿cómo podemos representar o cómo podemos localizar dónde está el voltaje? En esta diapositiva presento que en el símbolo con el cual es representado el voltaje o tensión eléctrica es por V, que representa a la unidad de medida que es el voltio o volt. Su nombre deriva de Alessandro Volta, físico italiano que inventó en el siglo XVII la pila eléctrica, luego denominada pila voltaica. Muy bien, ahora, a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de fuerza electromotriz FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda. En la presente imagen señaló un poco cómo es semejante al ejemplo que les di sobre el agua. Ahora, vamos a ver lo que es el multímetro. ¿Para qué nos sirve un multímetro? Primero que nada hay que conocer lo que es la definición. Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, tensiones o pasivas, como resistencia, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. De hecho existen de dos tipos, pueden ser análogos
o digitales, cuya función pues es la misma, pero con alguna variante añadida. Para eso nos sirve el multímetro. En algunos casos en la vida cotidiana se puede observar, por ejemplo, en las tiendas de electrónica donde van a mandar a reparar su televisión, cómo ocupan ese instrumento para detectar fallas del mismo. Ahora, ¿cuál es la forma que tenemos para crear electrones? Es crear una diferencia de potencial eléctrico. ¿Por qué se llama así? Se llama de esta forma porque tiene el potencial de hacer un trabajo y esto se puede expresar en joules sobre coulombs, que esto equivale a un volt. Muy bien, ahora ¿cómo la intensidad eléctrica se denomina la carga eléctrica Q medida en coulombios que pasa a través de una sección de un conductor en cada unidad de tiempo? Es una magnitud escalar y se expresa mediante la siguiente forma, la cual se las coloco a continuación. Y hay que recordar que su unidad en el sistema internacional es el amperio. Listo, ahora que tenemos toda esta información nos falta conocer algunos conceptos sobre qué es un amperio. Un amperio es la intensidad constante de una corriente eléctrica, mantenida entre dos conductores paralelos lineales infinitos de sección circular, despreciable distantes 1 metro y ubicadas en el vacío. Produjera entre estos conductores una fuerza igual a 2.10 menos a la séptima Newton por metro de longitud del conductor. A continuación muestra un ejemplo sobre cómo está representado, cómo hay una intensidad de corriente mayor con una intensidad de corriente menor. También cómo podemos reconocer los amperios, cómo los podemos localizar. A continuación en esta diapositiva presento los símbolos en cómo está representado el amperio. Ahora, la intensidad debe ser constante. El flujo de electrones que circula en un circuito eléctrico debe mantener cierta tensión o intensidad para no dañar el resto de los componentes que lo conforman. Aquí, por ejemplo, pongo cómo se puede representar. Un amperio es igual a un coulomb sobre un segundo. Ahora, sobre la tarea, nos hacen otra pregunta, la cual es, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Es importante conocer la intensidad eléctrica, ya que conocer la intensidad y voltaje aplicado al circuito nos sirve para calcular la resistencia adecuada que debe tener el circuito, para poder protegerlo y así evitar daños en los componentes del mismo. Y a continuación les pongo cómo se puede representar, y eso hay que mantenerlo mucho en mente. Ahora que ya sabemos lo que es el concepto de voltaje, ¿cómo podemos saber si son bajos o de baja tensión y cómo se miden? Los voltajes bajos o de baja tensión se miden en volt y se representa por la letra V, mientras que los voltajes medios y altos, alta tensión, se miden en kilovolt y se representa por las iniciales kV. A continuación, en esta imagen presento cómo en un circuito de resistencia constante la corriente y el voltaje son proporcionales si se duplica el voltaje y se duplica la corriente. Ahora nos dicen, ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia y de dónde se obtienen? La intensidad de la corriente eléctrica se designa por la letra I mayúscula y su unidad de medida en el sistema internacional es el SI. Es el amperio que se identifica con la letra A. Un amperio 1A se define como la corriente que produce una tensión de 1 voltio cuando se aplica a una resistencia de 1 ohmio. Y ahora, ¿por qué fue nombrado así? Fue nombrado así en honor al matemático físico francés Andrés-Marie Ampère en 1775-1836 y está representado mediante esta fórmula. Ahora vamos a ver el ohmio. El ohmio, como está en su símbolo, se representa, y así lo pueden localizar, es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simon
Ohm en 1789 y 1854, autor de la famosa ley de Ohm. A continuación les presento quién es la persona. Ahora, ¿cómo se mide la resistencia? La resistencia se mide con un ómetro y se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando esta desconectada del circuito eléctrico. En esta diapositiva pongo un ejemplo sobre cómo es el ómetro y cómo se puede medir. Ahora vamos a ver por último que la resistencia de un cable depende de su espesor de longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. Con esto me refiero, si ustedes se dan cuenta, hasta sus casas tienen un tipo de luz, un tipo de cable específico, algunos componentes igual difieren en los cables. Obvio que algunos componentes van a necesitar un cable más grueso a más nivel de energía que requieran, o inclusive entre menor energía que requieran, el cable por obvio va a ser un poco más delgado. Y con eso concluyo lo que es mi materia de electrónica. Como conclusión es que gracias a la presente tarea se aprendieron los conceptos sobre cómo funciona un flujo de energía, qué tipo de materiales utilizar para el flujo del mismo, aprendimos sobre cómo el multímetro es esencial para las mediciones del voltaje, conocimos las mediciones sobre qué es un voltaje, intensidad y resistencia y cómo emplear las fórmulas correspondientes para su uso. También es importante que si ustedes están estudiando alguna carrera que lleve todo este tipo de tecnología, son conceptos que se deben de tener muy claros para la construcción del mismo o simplemente para saber detectar errores. Y espero les haya gustado mi presentación y buenas tardes a todos.